Influencia de las teorías sociológicas en el desarrollo de la sociedad. Buen día. Las ideas de algunos pensadores que vivieron hace más de 100 años siguen determinando cómo vivimos hoy, aquí en México y en el mundo entero. Desde la forma en que funciona nuestro gobierno hasta las revoluciones sociales que han transformado países. Todo tiene su origen en teorías que vamos a estudiar. El tema que abordaremos hoy es la influencia de las teorías sociológicas en el desarrollo de la sociedad y su repercusión en fenómenos sociales contemporáneos. Sé que tal vez les puede sonar complejo, pero van a poder entender muchas cosas que pasan a su alrededor, tener una mirada completamente nueva. Les voy a platicar cómo las ideas tienen el poder de cambiar el mundo. Y ustedes mismos, jóvenes, van a descubrir que están viviendo en una sociedad moldeada por estas teorías. Para comenzar, necesito que hagan un ejercicio de imaginación conmigo. Quiero que se transporten al siglo XIX. Imaginen que todo lo que sus bisabuelos conocían está desapareciendo. El mundo feudal donde los señores de la nobleza controlaban todo, donde la iglesia tenía el poder absoluto, donde los reyes mandaban sin que nadie pudiera cuestionarlos. Todo eso se está derrumbando. ¿Qué fue lo que provocó este colapso tan dramático? Dos grandes revoluciones que cambiaron la historia para siempre. La primera fue la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución estableció los ideales democráticos que hoy nos parecen normales: libertad, igualdad, fraternidad. Eliminó la dominación política de la nobleza y dijo que el poder debía estar en el pueblo. Piensen en esto. Antes de 1789, la idea de que ustedes pudieran votar o tener derechos era simplemente impensable. La segunda fue la Revolución Industrial Inglesa, que esta comenzó a finales del siglo XVIII. Esta revolución cambió completamente la forma en que se producían las cosas. Antes, un artesano hacía zapatos uno por uno en su taller. Después de la revolución industrial, cientos de trabajadores hacían miles de zapatos en enormes fábricas. El poder económico pasó de los nobles, dueños de tierras, a los empresarios, dueños de fábricas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la sociología? Mucho. Porque ante todos estos cambios tan masivos, surgieron pensadores que se preguntaron, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos entender este nuevo mundo? Y así nació la sociología como un intento de comprender y explicar estos procesos de cambio que estaban creando la modernidad. La sociología no nació como una simple curiosidad. Nació porque había problemas sociales urgentes que resolver, porque había un mundo nuevo que necesitaba ser entendido. El primer pensador que vamos a conocer es Augusto Comte, a quien se le considera el fundador de la sociología. Comte desarrolló una corriente teórica que llamó positivismo. Ahora, ¿qué planteaba Comte? Él tenía una teoría muy interesante sobre la evolución de la humanidad.
Decía que la historia había pasado por tres grandes estadios o etapas. Primero, el estadio teológico, donde los seres humanos explicábamos todo a través de los dioses y de la religión. ¿Por qué llueve? Que los dioses están enojados. Porque hay enfermedades. Es un castigo divino. Así pensaba la humanidad en sus inicios. Luego vino el estadio metafísico, donde comenzamos a usar la filosofía y el pensamiento abstracto para explicar las cosas. Ya no todo era obra de los dioses, pero todavía no teníamos la ciencia real. Y finalmente llegamos al estadio positivo, que según Comte era la etapa de la modernidad. En esta etapa, la humanidad finalmente aplica la ciencia para resolver los problemas sociales. Para Comte, si usábamos el método científico, podríamos lograr una sociedad con orden y progreso social. Y aquí viene algo que les va a interesar mucho. Estas ideas no se quedaron solo en los libros de filosofía. Tuvieron una influencia política enorme, especialmente en nuestro país, en México. Durante el gobierno de Benito Juárez, el positivismo sirvió como justificación ideológica para algo muy importante, las leyes de reforma. Juárez quería quitarle privilegios a la Iglesia Católica, disminuir su poder económico y político. ¿Y saben por qué? Porque Juárez sostenía que la Iglesia impedía que el pueblo mexicano se convirtiera en verdaderos ciudadanos. En esa época había una lucha tremenda porque la Iglesia controlaba la educación, tenía propiedades enormes y mantenía al pueblo en la ignorancia. Juárez usó las ideas del positivismo para decir: necesitamos ciencia, necesitamos educación laica, necesitamos progreso. Pero aquí viene algo que debemos analizar con ojo crítico, jóvenes. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años, también se usaron las ideas del positivismo. ¿Han escuchado el lema orden y progreso? Ese era el lema de Porfirio Díaz y su grupo de colaboradores, conocidos como los científicos, que eran políticos intelectuales y hombres de negocios muy poderosos. Justificaban todas sus acciones con este lema. Decían: México necesita progresar, por lo tanto, necesitamos inversión extranjera, necesitamos construir ferrocarriles, necesitamos traer electricidad. Y sí, todo eso llegó. México tuvo progreso material, hubo modernización, pero, ¿y este es un perro muy grande? ¿Y qué costo? El costo fue explotación laboral, salarios bajísimos, represión violenta, cualquier movimiento social que se atreviera a protestar. Los trabajadores eran tratados casi como esclavos. Había orden, sí, pero el orden de una dictadura. Bien progreso, también, pero ese progreso solo beneficiaba a unos cuantos. Entonces, aquí les hago una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿El progreso económico justifica cualquier costo social? ¿Vale la pena tener trenes y electricidad si los trabajadores son explotados? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Pero es importante que ustedes la piensen, porque sigue siendo muy relevante hoy en día. Ahora vamos a viajar a Alemania, donde surgió un pensador completamente diferente, Max Weber. Weber vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
y tenía una visión muy distinta de cómo debía estudiarse la sociedad. En Alemania no compartían las ideas del positivismo francés. ¿Por qué? Porque consideraban que la sociedad no se puede estudiar como si fuera física o química, usando las leyes generales. Cada sociedad tiene sus propias particularidades culturales, su propia historia, sus propios valores. Weber nos dijo algo revolucionario. La sociología debe comprender el sentido que las personas le dan a sus acciones. No basta con observar qué hace la gente. Necesitamos entender por qué lo hacen. ¿Qué significado tiene para ellos? Por ejemplo, dos personas pueden ir a la iglesia. Una va porque realmente cree y busca acercarse a Dios. La otra va porque sus papás la obligan y no quiere problemas. La acción es la misma, ir a la iglesia. Pero el sentido, el significado, es completamente diferente. Eso es lo que Weber quería que estudiáramos. Pero Weber también hizo una crítica muy fuerte al capitalismo y algo que llamamos burocracia. Díganme, jóvenes, ¿alguna vez han ido a hacer un trámite gubernamental? ¿A sacar una credencial? ¿A registrar algo? ¿A pedir algún documento? ¿Y qué les dicen cuando preguntan por qué tienen que hacer las cosas de cierta manera? Así es el procedimiento. Así está en el reglamento. No podemos hacer excepciones. Eso es exactamente lo que Weber criticaba. Decía que el capitalismo y la burocracia convierten a las personas en autómatas, máquinas que solo siguen reglas y jerarquías, sin espacio para la creatividad humana. El sistema solo busca eficiencia, racionalidad, pero se olvida del ser humano. Weber estaba preocupado porque veía que la modernidad estaba creando un mundo donde todo funciona con una lógica fría y calculadora, donde lo importante es cumplir con el procedimiento, no importa si tiene sentido o no. No importa las circunstancias particulares de cada persona. Y estas ideas de Weber fueron retomadas mucho tiempo después, finales del siglo XX, por una corriente que se llama postmodernismo, que básicamente cuestiona si todo lo moderno es realmente tan bueno como nos dijeron. ¿El progreso siempre es positivo? ¿La racionalidad siempre es la respuesta? Weber nos invita a dudar. Ahora vamos a hablar de uno de los pensadores más influyentes y también más polémicos de toda la historia, Karl Marx. Marx desarrolló algo que llamamos materialismo histórico. Para Marx, si quieres entender una sociedad, tienes que entender su economía. Tienes que entender cómo se producen los bienes materiales, quién es dueño de los medios de producción, cómo se distribuye la riqueza. Marx observó el capitalismo de su época y vio algo que le pareció fundamental: la existencia de dos clases sociales en permanente conflicto. Por un lado estaba la burguesía, que son los dueños de las fábricas, de las empresas, de los medios de producción. Y por otro lado estaba el proletariado, que son los trabajadores que no tienen nada más que su fuerza de trabajo para vender. Marx decía: el burgués explota al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador produce con su trabajo un valor, pero recibe un salario mucho menos de lo que produce. La diferencia se la queda el dueño como ganancia.
Eso es lo que Marx llamó plusvalía. Y Marx hizo una predicción. Dijo que este conflicto entre burgueses y trabajadores iba a llevar inevitablemente a una revolución, donde el proletariado tomaría el poder y crearía una sociedad sin clases sociales, sin explotación. Ahora, aquí viene lo impresionante, jóvenes. Las ideas de Marx no se quedaron en teoría, transformaron el mundo real. Y cuando digo transformaron, quiero decir que provocaron revoluciones que cambiaron países enteros. En 1917 ocurrió la Revolución Rusa. Un líder llamado Vladimir Lenin, junto con un grupo llamado los bolcheviques, organizaron una revolución siguiendo las ideas de Marx. Derrocaron al zar, que era el emperador de Rusia, y establecieron el primer estado socialista de la historia. Decían, el poder debe estar en manos del proletariado. El Estado debe organizar la producción económica para eliminar la desigualdad. Años después, en 1959 ocurrió la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara. Ellos también se inspiraron en Marx para derrocar al gobierno de Cuba y establecer un sistema socialista. Y no solo ahí, hubo revoluciones inspiradas en el marxismo en Europa, en Asia, en África. El comunismo se expandió por medio mundo durante el siglo XX. Hoy en día, aunque muchos de esos sistemas han cambiado o desaparecido, el marxismo sigue siendo estudiado en universidades de todo el mundo. Sigue inspirando movimientos sociales que luchan contra la desigualdad, que exigen justicia social, que critican al capitalismo. Cuando vienen las noticias protestas contra la desigualdad económica, cuando ven movimientos que hablan de derechos de los trabajadores, muchas veces esas ideas tienen raíces en el pensamiento de Marx. Ahora vamos a cambiar completamente de perspectiva. La teoría funcionalista fue desarrollada principalmente por dos sociólogos, Talcott Parsons y Robert Merton. El funcionalismo nos invita a ver la sociedad como si fuera un organismo vivo, donde cada parte cumple una función específica. Y aquí les voy a hacer una pregunta, jóvenes. ¿Cómo es posible que una sociedad tan compleja como la nuestra funcione? Piensen en esto. Cada día, millones de personas en México se levantan y van a la escuela, al trabajo, al hospital, hacen compras, usan el transporte público y todo más o menos funciona. No es perfecto, pero funciona. ¿Cómo es posible coordinar todo esto? La respuesta del funcionalismo es que cada institución social cumple una función. La familia socializa a los niños, les enseña valores, les da afecto. La escuela educa, transmite conocimientos, prepara a los futuros trabajadores y ciudadanos. El sistema económico produce los bienes y servicios que necesitamos. El gobierno mantiene el orden, hace las leyes, organiza la sociedad. La religión da sentido a la vida, crea comunidad, transmite valores morales. Cada una de estas instituciones es como un órgano en el cuerpo humano. El corazón bombea sangre, los pulmones oxigenan, el estómago digiere. Si alguno falla, todo el cuerpo se afecta. Así funciona la sociedad según los funcionalistas. Déjenme darles un ejemplo. Cuando llegan a la escuela por la mañana, ¿qué esperan? Esperan que esté el maestro, que haya clases, que esté el director, que funcione cierto orden. Si un día llegan y no hay maestros, no hay horario, o todo es un caos,
ustedes se van a quejar. ¿Por qué? Porque la escuela no está cumpliendo su función. Eso no es casualidad. Es porque la institución educativa tiene una función clara en el sistema social más amplio. Y todos esperamos que la cumpla. Ahora bien, aquí hay algo importante. Mientras el marxismo se asoció históricamente con los países socialistas como la Unión Soviética o Cuba, el funcionalismo se identificó fuertemente con el capitalismo estadounidense. Se ha criticado que Estados Unidos usó la teoría funcionalista como una ideología para legitimar su sistema capitalista. ¿No? Diciendo, miren, funciona bien. Cada quien tiene su lugar. Cada institución cumple su función. No hay necesidad de revoluciones ni cambios radicales. De esta manera, el funcionalismo servía para disminuir los conflictos sociales y hacer que la gente aceptara el sistema tal como estaba. El estructural funcionalismo. Esta teoría es una evolución del funcionalismo que quiero que conozcan brevemente. El estructural funcionalismo sostiene que la sociedad está articulada como un todo, donde compartimos ciertos valores y cada uno cumple funciones que nos corresponden. Esta teoría retoma ideas de pensadores como Émile Durkheim, quien estudió cómo la sociedad se mantiene cohesionada, unida, a pesar de que todos somos diferentes, y también de Herbert Spencer, quien fue uno de los primeros en comparar la sociedad con un organismo vivo. La idea central es que no somos individuos aislados, estamos todos conectados en una estructura social, y cada uno de nosotros en nuestro papel, como estudiantes, como hijos, como trabajadores, como ciudadanos, contribuimos a que esa estructura funcione. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Finalmente vamos a conocer una corriente muy interesante, la teoría crítica, desarrollada por un grupo de pensadores alemanes que se reunían en lo que llamaron la Escuela de Frankfurt. Muchos de ellos eran de origen judío y vivieron épocas muy difíciles en Alemania. Estos pensadores estaban influidos por Marx, pero consideraban que el marxismo tradicional ya no era suficiente para explicar lo que estaba pasando en el siglo XX. ¿Por qué? Porque el capitalismo no había colapsado, como Marx predijo. Al contrario, se había fortalecido, pero de maneras que Marx no anticipó. Entonces, estos teóricos hicieron algo diferente. Dejaron de centrarse solo en la economía y empezaron a estudiar la cultura, el arte, los medios de comunicación, la psicología. Entre los principales representantes están Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Déjenme compartirles las contribuciones más importantes de estos pensadores porque creo que les van a resultar muy interesantes. La primera contribución. Analizaron la televisión y los medios de comunicación. Decían que los programas de televisión transmiten valores de conformismo, de aceptación, de posiciones sociales que implican subordinación y explotación. La televisión nos hace individualistas, nos encierra en nuestras casas, nos hace olvidarnos de los problemas sociales. Y aquí les hago una pregunta. ¿Creen que esto sigue siendo valioso hoy en día? Piensen en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube. ¿Nos hacen más conscientes de los problemas sociales o nos distraen de ellos? ¿Nos unen o nos aíslan? Eso es algo que vale la pena reflexionar. La segunda contribución.
mostraron un profundo desencanto por la modernidad. Fueron precursores del pensamiento posmoderno porque dijeron algo muy importante. El avance tecnológico por sí mismo no garantiza un mejoramiento en las condiciones de vida. Hay tecnología que en realidad subordina al trabajador, que lo convierte en una especie de robot que tiene que someterse al ritmo de las máquinas. Esa es la contribución. Criticaron la metodología positivista. Decían, no basta con hacer estadísticas, con medir y cuantificar. Necesitamos preguntarnos cómo transformar la sociedad, cómo evidenciar los mecanismos de explotación que existen, especialmente en la cultura. Cuarta contribución. Estudiaron las formas en que se ejerce el poder más allá de la economía. Incorporaron el psicoanálisis para entender cómo la sociedad reprime nuestras pulsiones y deseos. Hablaron de los hombres unidimensionales, que son personas que solo piensan en trabajar y consumir, sin desarrollar otras dimensiones de su humanidad, como la creatividad, el pensamiento crítico, la solidaridad. Quinta contribución. Criticaron fuertemente la idea de que el progreso se confunde con la tecnología, que la educación solo sirve para formar mano de obra, que la igualdad significa uniformidad, para que todos podamos consumir lo mismo. Estudiaron lo que llamaron la industria de la cultura, que produce ideología de manera masiva. Sexta contribución. Coincidían con Max Weber en la crítica a la racionalidad instrumental. Esa lógica fría que solo busca eficiencia sin preguntarse por valores humanos, por el sentido de lo que hacemos. Bien, jóvenes, hemos recorrido un camino largo y fascinante desde el nacimiento de la sociología en el siglo XIX hasta las teorías críticas del siglo XX. Y ahora, para terminar, quiero que reflexionemos juntos sobre lo que hemos visto. Primero, quiero que entiendan algo fundamental. Las ideas tienen un poder enorme. Las teorías sociológicas que hemos estudiado hoy no son solo palabras en libros viejos de una biblioteca. Estas ideas han inspirado revoluciones como la rusa y la cubana. Han justificado gobiernos como el de Juárez o el del Porfiriato. Han transformado sociedades enteras. Las ideas mueven el mundo. Segundo, cada una de estas teorías nos ofrece una lente diferente para mirar y entender la realidad social. Conte y el positivismo nos invitan a aplicar la ciencia a los problemas sociales y a buscar orden y progreso. Weber nos recuerda que debemos comprender el sentido de las personas, que las personas le dan a sus acciones, y nos advierte sobre los peligros de la burocracia. Marx nos hace conscientes de las desigualdades económicas y del conflicto entre las clases sociales. El funcionalismo nos muestra cómo la sociedad está interconectada y cómo cada institución cumple una función. La teoría crítica nos invita a cuestionar la modernidad, la tecnología, los medios de comunicación y a no aceptar las cosas solo porque así son. Tercero, y esto es quizás lo más importante que quiero que se lleven hoy. Todas estas teorías siguen siendo relevantes. No son historia muerta. Cuando ustedes ven las noticias y escuchan sobre desigualdad social, están viendo a Marx. Cuando hacen un trámite burocrático absurdo, están experimentando lo que Weber criticó. Cuando usan las redes sociales, pueden aplicar las críticas de la escuela de Frankfurt. Cuando ven cómo funciona su escuela o su familia, están viendo funcionalismo en acción. Ustedes
Están adquiriendo herramientas para entender el mundo en el que viven. Están desarrollando un pensamiento crítico que les va a servir toda su vida. Mi invitación es esta. No se queden solo con una perspectiva. Cada teoría tiene sus fortalezas y sus limitaciones. El verdadero aprendizaje está en desarrollar un pensamiento crítico que les permita analizar la realidad desde múltiples ángulos, que les permita hacer preguntas, que les permita no aceptar las cosas solo porque alguien en posición de autoridad dice que así es. Recuerden siempre esto, jóvenes. Ustedes no son solo estudiantes que vienen a recibir la información. Ustedes son ciudadanos. Ustedes son los futuros profesionistas, los futuros padres de familia, los futuros líderes de toda esta sociedad. Y las herramientas que están adquiriendo les van a permitir no solo comprender su realidad social, sino eventualmente también transformarla. Para terminar, quiero dejarles una reflexión final que resume todo lo que hemos visto hoy. El conocimiento es poder, pero el conocimiento crítico es libertad. No permitan que nadie piense por ustedes. Cuestionen, analicen, reflexionen. Esa es la verdadera herencia que nos dejaron estos grandes pensadores de la sociología.